Bueno, para quienes nos escuchan hoy, traten de visualizar esta escena por un momento. El día más esperado por cualquiera, o sea, el día en que por fin celebras el amor frente a toda tu comunidad. Un día de pura luz, digamos, una fiesta total. Exacto. Pero imaginen que ese mismo día, en cuestión de minutos, se convierte en el origen del mito más oscuro de toda la región. Es un giro brutal. Totalmente. Una tormenta que nadie esperaba, una canoa que desaparece bajo el agua, y de repente, la historia real se evapora por completo para darle paso a la leyenda. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva inversión profunda. Y fíjate que no estamos hablando de cualquier leyenda urbana, ¿eh? Es una que ha sobrevivido más de 70 años. 70 años, sí. 70 años alimentándose de la culpa, del aislamiento extremo y, bueno, del misterio absoluto de un cuerpo de agua que se negó a devolver lo que tomó. Ok, vamos a desempacar esto, porque me parece fascinante. Hoy vamos a analizar a fondo recortes de periódicos de la época, testimonios que los isleños se han pasado de generación en generación y registros históricos de Formosa. Esto todo para entender la leyenda de Curuzú la novia. Tal cual. Nuestra misión en esta exploración es ver cómo la geografía implacable de Laguna Oca se entrelaza con una presión social asfixiante y una tragedia familiar espantosa. Tenemos geografía real, un romance trágico y, al final, sucesos paranormales. Porque, a ver, las leyendas nunca nacen en el vacío. Yo como investigador siempre digo que no son solo cuentos para asustar niños, no. Claro, tienen una función. Exacto, son mecanismos sociales. Cuando una comunidad enfrenta un trauma inexplicable y no hay un cierre físico, la mente colectiva empieza a llenar esos huecos con historias. Para darle sentido a lo absurdo. Y bueno, para entender cómo una boda termina convertida en una historia de terror folclórico, primero tenemos que situarnos en el escenario. Estamos hablando de la zona de Laguna Oca hace más de 7 décadas. Un lugar bellísimo, pero muy, muy salvaje en esa época. Sí, físicamente es un cuerpo de agua que desemboca directo en el inmenso río Paraguay. Queda a unos 8 kilómetros de la ciudad de Formosa. O sea, hoy quienes quieran ir pueden agarrar un camino de tierra desde el acceso sur de la Ruta 11 y llegan súper rápido. Claro, hoy vas en auto y listo, pero en la década del 50 eso era prácticamente otro planeta. Sí, totalmente aislados. Imagínate que la parte sur de la laguna choca con lo que los locales llaman la Isla Oca. Y ahí no había turistas. Las personas que vivían en las orillas eran colonos, familias enteras dedicadas a la agricultura de subsistencia. Todo lo hacían con sus propias manos. Literalmente todo. Plantaban lo que comían, criaban animales de granja. Y dependían totalmente de la tierra. Y el excedente, o sea, lo que no consumían, tenían que ir a venderlo a la ciudad de Formosa para poder comprar las cosas básicas, herramientas, medicinas, ese tipo de cosas. Pero acá entra el detalle geográfico crucial, la verdadera trampa de esta historia. El medio de transporte. Exacto. La única forma de comunicación y transporte entre las familias de la isla y la civilización era una canoa a remo. Y no estamos hablando de un pasito de domingo en el lago, ¿eh? No, para nada. Yo me imagino esa canoa a remo como una especie de cordón umbilical frágil. Era literalmente lo único que conectaba a esta comunidad rural con la ciudad. Era su única línea de vida. Es una analogía perfecta, porque ese cordón umbilical dictaba el ritmo de absolutamente todo. El aislamiento no solo te limita el movimiento, sino que, moldea la psicología de la comunidad entera. Claro, te vuelves súper vulnerable ante la naturaleza. Exacto. Piensa que un viaje a la ciudad era un evento logístico monumental. Tenían que calcular el peso de la canoa, el viento, la corriente. Ir al médico o casarse por el registro civil, que es lo que nos ocupa hoy, era una expedición extrema. Y vivir así en un grupo tan pequeño y cerrado, donde dependes de tus vecinos y del clima para no morirte de hambre, genera un nivel de presión social altísimo. Y esa presión constante es lo que nos lleva directamente al conflicto central de nuestros protagonistas, digamos. Exacto. A ver, en esta pequeña comunidad de la isla había una pareja de enamorados. Y las fuentes son súper claras en esto, ¿eh? No eran personas marginadas ni nada por el estilo. Al contrario, eran jóvenes muy queridos por todos los vecinos. Jóvenes trabajadores y respetados. Sí, pero tenían un problema enorme que les frenaba todo. No tenían un peso.
cero recursos económicos, por lo que venían posponiendo la boda una y otra vez. Y en una economía de subsistencia, retrasar una boda por falta de recursos tiene mucho sentido práctico. Pero la familia de la novia no lo veía así. Los padres de la novia específicamente. Sí, los padres empezaron a ejercer una presión asfixiante sobre ellos. Las fuentes hablan de indirectas constantes, día y noche. Para los padres, este noviazgo largo era, y cito textual, un noviazgo improductivo. Ya acá me quiero detener un segundo porque me hace mucho ruido esa palabra. Improductivo. Es muy fácil desde el presente decir, bueno, eran unos tiranos tradicionalistas que solo pensaban en el qué dirán. Claro, juzgarlos con lentes modernos. Exacto. Pero a ver, si lo pensamos bien, en una economía extrema donde tienes que sembrar para no morirte de frío en invierno, ¿acaso este noviazgo improductivo no era visto literalmente como una carga insostenible? O sea, si no te casas y formas tu propia granja para producir, estás consumiendo recursos en la casa de tus padres sin aportar a la mesa familiar. Lo fascinante aquí es que tienes mucha razón desde el punto de vista económico, pero también hay otro factor brutal. En esas comunidades de los años 50, la reputación moral era una herramienta de supervivencia literal. ¿Cómo es eso? Si tu familia permitía un romance de años sin formalizarlo legalmente, la comunidad empezaba a mirarte mal. Perdías estatus. Y cuando dependes de esos mismos vecinos para que te ayuden a sacar tu carreta del barro después de una tormenta, el respeto social es tu moneda de cambio. ¡Wow! O sea que el ostracismo era una condena a muerte, básicamente. Totalmente. La presión de los padres venía del terror a perder ese capital social. Y esa presión, termina forzando una decisión. Funcionó. La pareja terminó cediendo a regañadientes. Los documentos de la época dicen explícitamente que decidieron casarse no muy convencidos. Y esto me parece desgarrador, porque fueron empujados al altar por puro desgaste psicológico. Es un detalle que lo cambia todo para lo que viene después. Sí, porque cuando tomas una decisión forzada por la presión de otros y todo sale terriblemente mal, la culpa que queda es destructiva. Es una bomba de tiempo. Así que fijan la fecha de la boda. La comunidad entera en la isla estalla de alegría. Y acá volvemos al famoso cordón umbilical frágil. Para casarse por la ley, tenían que ir sí o sí a la ciudad de Formosa. Había que cruzar la laguna. Exacto. Así que arman una pequeña flotilla de canoas. Los novios, los testigos, los padrinos, todos remando esos 8 kilómetros. Llegan a la ciudad, van al registro civil, luego a la iglesia, todo sale espectacular. Y mientras tanto, los vecinos que se quedaron en la isla estaban preparando una fiesta gigante, cocinando, decorando todo. Ese es el clímax emocional positivo de la historia. Es el triunfo del amor y de la comunidad sobre las dificultades. Todo era alegría. Todo era perfecto, hasta que dejan la ciudad para volver. Y aquí es donde se pone realmente interesante, pero de una forma oscura. A mí esta parte me hace pensar en un corte de cámara de una película. Un cambio de escena brusco. Claro, o sea, tienes esta escena luminosa de los vecinos preparando la fiesta en la isla, riendo, y de repente un corte abrupto al agua, a una escena oscura, caótica y violenta, porque el clima en esa zona no perdona. No avisa, además. El clima en el litoral argentino cambia en minutos. En cuestión de nada, el espejo de agua se cubrió de nubarrones negrísimos, el viento empezó a golpear, la lluvia a caer a cántaros y la laguna se picó de una manera espantosa. Y la misma geografía, que minutos antes era un puente tranquilo, de pronto muestra su cara más hostil. Imagínate estar en una canoa a remo sobrecargada de gente vestida con ropas de fiesta. Ropas pesadísimas, claro. Besadas, sin chalecos salvavidas, obviamente. El margen de error ante una tormenta así es cero. Es que esa frágil línea de vida se convirtió en una trampa. Trataron de remar desesperadamente. Ya veían la orilla de la isla a lo lejos, pero las olas espumosas empezaron a meterse en la canoa. Y bueno, pasó lo inevitable. La embarcación no aguantó y se hundió en pleno cruce. El pánico en ese momento debe haber sido inimaginable. Lluvia, viento y el agua helada tirándolos hacia abajo. Sí, y algunos, por pura adrenalina, lograron nadar hasta la orilla. Salieron tosiendo barro, destrozados, pero vivos.
El problema fue cuando los vecinos empezaron a contar a los sobrevivientes. Faltaban 2. Faltaban los recién casados. Desaparecieron bajo el agua. Y lo más trágico de todo esto, y lo que rompe a esta comunidad para siempre, es que a pesar de que los buscaron durante días y noches, tirando redes, peinando toda la zona, Nunca los encontraron. nunca. La laguna jamás devolvió los cuerpos. Se los tragó. Y aquí es donde ocurre el quiebra psicológico, porque la imposibilidad de recuperar esos cuerpos es exactamente la semilla que hace germinar el mito. Por la falta de cierre, dices. Exactamente. A nivel antropológico, los rituales funerarios existen por una razón neurológica casi. El cerebro humano necesita ver el cuerpo para registrar que la muerte es real y comenzar a sanar. Pero cuando el agua se traga a alguien y no deja rastros, la mente se niega a aceptarlo. Se queda como atrapada en un loop. Tal cual. La puerta queda abierta y la mente colectiva empieza a generar fantasías para llenar ese vacío insoportable. ¿Y si a esa falta de cuerpos le sumas la culpa? Madre mía, yo estaba leyendo esto y pensaba, ¿cómo haces para seguir viviendo? Los padres de la novia, que la acosaron con que el noviazgo era improductivo, que la empujaron a subirse a esa canoa sin estar convencida, y ahora no tiene ni siquiera una tumba donde ir a llorarle. Es que la culpa colectiva y familiar necesita un ancla física. Si conectamos esto con el panorama general de cómo surgen las leyendas, los monumentos improvisados actúan como confesionarios públicos. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Para intentar materializar su dolor, los padres y los vecinos erigieron una cruz de madera enorme, gigantesca. La clavaron en la ribera de la laguna, frente al lugar exacto donde la canoa se hundió. La pusieron justo al lado de un árbol que ya era casi centenario en esa época. La famosa cruz que le da el nombre a todo esto. Claro. La llamaron Curuzú la novia. Curuzú significa cruz en idioma guaraní, que es, súper hablado en la zona de Formosa. Y esa inmensa cruz de madera se quedó ahí plantada, vigilando el agua durante décadas. Era un recordatorio constante. Un memorial de duelo privado, sí, pero también una advertencia física para todos los demás. Como diciendo, el agua es traicionera, y presionar a tus hijos por el qué dirán te puede costar la vida. Totalmente. Pero ya que entramos en la recta final de esta historia, el tiempo no perdona. Hace unos 15 años, esa cruz original de madera, que ya estaba podrida por la humedad, desapareció. El árbol centenario también se cayó o lo sacaron, y se perdió el ancla física del duelo. Y uno pensaría que, sin el monumento, la historia se olvida, ¿verdad? Exacto. Pero pasó todo lo contrario. Al perderse la cruz, la historia dejó de estar anclada a la tierra y se volvió completamente espectral. O sea, los avistamientos se multiplicaron. La leyenda se descontroló. Sí. La gente empezó a reportar que en las noches de luna llena, si te paras en esa orilla, puedes ver la silueta clarita de una canoa a remo intentando cruzar. Pero al llegar a la mitad de la laguna, ¡puf!, desaparece. Y también está la famosa figura de blanco. Ay, sí. Testigos dicen ver a una mujer empapada, vestida de blanco, caminando por la ribera con una tristeza absoluta en la cara. Como si siguiera buscando la fiesta de bodas que le esperaba en la isla. A ver, como investigador, esto plantea una dinámica fascinante sobre la mente humana y la sugestión. Cuando se habla de la novia de blanco en la ribera nocturna, estamos ante un caso probable de pareidolia. ¿Pareidolia? ¿Lo de ver caras en las nubes y eso? Exactamente. Es la tendencia del cerebro a identificar formas familiares, como rostros o siluetas humanas, en estímulos aleatorios. Si tú eres un lugareño que creció escuchando sobre la tragedia trágica y te paras frente a una laguna oscura, Sugestionado al 100%. claro, y ves niebla blanca levantándose sobre el agua agitada iluminada por la luna, tu cerebro, condicionado por la leyenda, no ve niebla, ve el vestido blanco de la novia. Tiene muchísimo sentido científico, y estoy segura de que explica la gran mayoría de los avistamientos lejanos. Pero, siempre hay un pero. A ver, cuéntame. Lo que a mí me dejó helada al investigar este caso son los reportes de los pescadores solitarios que van a la laguna hoy en día. Porque ellos no hablan de ilusiones ópticas o sombras lejanas. Hablan de interacciones físicas en el entorno. Ah, ¿los objetos que desaparecen? Sí. Herramientas que se esfuman a sus espaldas, cajas de carnada que se pierden. Pero hay un detalle específico que me puso la piel de gallina.
Dicen que a veces lanzan la línea de pesca al agua, se dan la vuelta un segundo para agarrar un mate o acomodar algo, y cuando miran de nuevo, la línea ya no está en el agua. Se la lleva la corriente. No, ese es el tema. No está cortada ni enganchada en un tronco bajo el agua. Aparece fuera de la laguna, misteriosa y perfectamente enrollada sobre el barro de la orilla. Y la carnada está intacta en el anzuelo, como si unas manos invisibles la hubieran sacado del agua con muchísima delicadeza para dejarla ahí en la tierra. ¡Wow! Eso plantea una pregunta importante sobre cómo interpretamos lo paranormal. Porque si analizas ese detalle, rompe con la narrativa clásica del fantasma vengativo. Claro, no te tira al agua. Exacto, un ente violento que arrastraría o te rompería la caña. Pero una línea prolijamente enrollada en la orilla, con la carnada sin tocar, es un mensaje altamente simbólico. ¿Es como un rechazo? Un rechazo pacífico, pero firme. Es como si la laguna misma, o la figura de la novia, estuviera diciendo, de aquí no vas a sacar nada. Es la memoria del lugar exigiendo respeto, recordando que ese fondo oscuro es un cementerio acuático. Es brutal pensarlo así. La naturaleza reclamando su derecho al luto. Y esa exigencia choca de frente con lo que es el lugar hoy en día. Porque hoy en día es un lugar público. Sí, entonces, ¿qué significa todo esto hoy? Si vas a Laguna Oca ahora, vas a encontrarte con un camping gestionado por la UTA, la Unión Tranviarios Automotor. Es de acceso libre, súper lindo en términos naturales, pero las fuentes destacan que está extrañamente descuidado, casi abandonado por las instituciones. Es la desidia burocrática, lamentablemente. Y en el sitio exacto donde la comunidad iba a llorar y donde estaba la enorme cruz de madera, hoy hay solo un monolito de cemento precario. Tiene 2 crucecitas, pero no tiene nombres ni placas contando la historia. Y jamás se ven flores frescas ahí. Es el declive de la memoria institucional, inevitable cuando las generaciones que sufrieron el trauma fallecen. Las entidades que administran esos lugares ven un terreno que necesita corte de pasto, no ven el santuario de una tragedia. Exacto. Ese monolito de cemento anónimo grita olvido, institucional. Pero a ver, para recapitular todo el viaje que hicimos hoy. Vimos cómo el aislamiento obligó a una comunidad a depender de una frágil canoa. Vimos cómo las presiones por no ser marginados forzaron a una pareja al altar. Y cómo una tormenta letal le robó la vida y el cierre a sus familias, claro. Tal cual. Esa culpa insoportable levantó la enorme cruz de Curuzú la novia. Pero cuando la madera se pudrió y la burocracia se olvidó de los muertos, la historia, en vez de morir, se refugió en la niebla, en el folclore y en las líneas de pesca misteriosamente enrolladas. Demostrando que a veces la imaginación colectiva construye monumentos inmateriales mucho más fuertes que el cemento, ¿no? Sin ninguna duda. Y con esto me gustaría cerrar dejándoles un último pensamiento a quienes nos están escuchando hoy, para que lo analicen mientras siguen con su día. Siempre vemos cómo los grandes monumentos se caen, la madera se pudre y las instituciones dejan que el pasto tape la historia. Pero cuando el mundo formal fracasa en honrar su pasado, ¿no será que las leyendas urbanas y los fantasmas son en realidad el sistema inmunológico definitivo de nuestra memoria colectiva? Qué buena forma de verlo. Es que tal vez esa mujer de blanco y esa línea de pesca enrollada no son cuentitos para asustar. Tal vez son el mecanismo de defensa desesperado de la tierra misma, la única manera de asegurarse de que la laguna nunca logre borrar el nombre de aquellos que se tragó. Porque a diferencia de esos monolitos de cemento que nadie limpia, los fantasmas jamás necesitan mantenimiento. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima.